buenos días, espero que esté muy bien. Estimados, en nombre de Royce, RA Smart Health y Latam Business Conference, reciban un cordial saludo. Durante esta hora de conversatorio estaremos compartiendo prácticas con líderes de la región en el sector, quienes nos entregarán sus experiencias sobre el uso de tecnología en cómo garantizar la atención segura y continua del paciente y persona en tiempos de crisis. Nos acompaña en este webinar el doctor Víctor Castillo Mantilla, quien es presidente de la Fundación Cardiovascular de Colombia, el doctor Alfredo Guerreros, director médico corporativo de Clínica Internacional de Perú, Andrés Ávila, Industry Solutions Manager Latam de Zebra Technologies, y Sandra Inés Rosso, quien es CEO de RA Smart Care, quien será nuestra anfitriona y moderadora. Con usted le doy consejo la palabra a Sandra para que ella pueda moderar este panel. Franco, muchas gracias. Buenos días a todos. Buena tarde a quienes están en otros lugares del mundo y que nos acompañan. Para nosotros es muy importante y estamos muy felices de estar con ustedes el día de hoy. Vamos a conversar un poco sobre cuáles son esos aspectos claves que debemos considerar en estos momentos, en esta situación excepcional y coyuntural, ¿cierto? Para garantizar una atención segura y continua, tanto desde la perspectiva del paciente como de los colaboradores en las entidades de salud. Este espacio es posible gracias a Zebra Technologies. Es una empresa que ha sido pionera en proveer al personal encargado del cuidado de la salud tecnologías que permiten integrar en forma inteligente tanto hardware como software, soluciones para conectar a los pacientes, al personal de salud, conectar los activos, los datos. Allí hay un abordaje bien interesante que le ha permitido a las instituciones que usan esta tecnología alcanzar ventajas competitivas que se traducen en entornos hospitalarios eficientes, más seguros, con una mejor experiencia del paciente y del personal médico. Gracias a Andrés, a Zebra Technologies por permitirnos tener este espacio de conversación. Y bueno, quiero decirle a los asistentes que estaremos totalmente atentos a sus preguntas en el chat. Ahorita, hace unos minutos antes de empezar en el detrás de cámaras, le decía yo a nuestros invitados, al doctor Alfredo Guerreros y al doctor Víctor Castillo, que me voy a tratar de no hacerles preguntas difíciles. Yo no, pero si el público las hace, doctores, mi tarea es hacer esas preguntas y obviamente también a Andrés. Con esto quiero decirles que queremos que este sea un espacio absolutamente participativo. Entonces, vamos a empezar a conversar de algunos tópicos. Bienvenidas las preguntas en el chat. Y bueno, doctores, gracias por estar aquí. Andrés, muchas gracias también. La dinámica es muy sencilla. Les hago unas preguntas. Ustedes las van contestando. Habrá algunas específicas para algunos de ustedes. Y bueno, finalmente entremos en materia. Un poco de contexto. En las actuales circunstancias, ¿cuáles son los principales desafíos que han tenido que afrontar las entidades de salud en general y obviamente en las que ustedes hoy lideran para garantizar una atención segura y continua? ¿Cuáles han sido esos desafíos? Doctor Castillo. Bueno, muy buenos días y mil gracias por esta invitación. Creo que es muy importante compartir todas estas experiencias en esta pandemia que nos tocó vivir. Creo que va a ser la primera y única que vamos a vivir en nuestra generación. Pero bueno, aquí estamos. Los primeros retos, los primeros problemas graves es la ignorancia. Y es características de las pandemias. Precisamente se da porque no se conoce mucho del virus, de lo que la está produciendo. Todavía yo creo que no conocemos el 10% en el mundo o el 15% de este virus, que en 2 o 3 años se podrá recopilar toda esta cantidad de conocimiento necesario, pero va a ser retrospectivo, que al final no sirve para mucho. La segunda, aparte de la ignorancia, es que por lo menos tuvimos una ventaja muy grande, que es que nos llegó al continente latinoamericano de últimos en esta serie de eventos como se vino. Salió de China, inicialmente estuvo
en los países cercanos, después migró a Europa, especialmente a Italia, y de Italia inmediatamente saltó a España, donde una catástrofe de grandes magnitudes, y después saltó a Estados Unidos y al final llegó a América Latina. Entonces, esos 2 meses de chance que nos dio la vida nos enseñó mucho, por lo menos a prepararnos para recibir la pandemia, y a los gobiernos también tomar una actitud y unas políticas diferentes a lo que fue en Italia. Italia lo cogió por sorpresa. De hecho, tenemos una reunión como esta todos los martes por la tarde a las 3 de la tarde, organizada por el doctor Ricardo Muñoz desde Washington, con gente, más de 600, de 300 personas. Estamos todos los martes. Digamos, lo primero que oímos fue al director del hospital de Bérgamo, contando cómo en 2 semanas le llegó, ahí sí, como dice el cuento de las avalanchas, una avalancha de pacientes que no solo saturó el hospital, sino lo pone en el 300% de su capacidad instalada. Esto no lo tolera nadie. Y ahí se ve, pues ahí pasa toda esa dificultades enormes. Se le enfermó la primera línea de atención de médicos, todos, porque obviamente no estaban preparados, no conocían qué era. Tal vez el único que se vio bien librado en Italia fue el Hospital de Enfermedades Infecciosas, que obviamente venía trabajando con este tipo de enfermedades hace mucho rato y tenía los virólogos, la gente entrenada. No hubo ninguna persona de su equipo humano infectado y mucho menos muerto. Pero en el norte de Italia fue un caos precisamente por ignorancia y por desconocimiento. Pero digamos, esto nos dio esta posibilidad. Entonces ahí venía todo el tema de prepararnos, de armar los protocolos de algo que no sabíamos a qué nos estábamos enfrentando y no por referencia. Entonces, la segunda gran dificultad fue organizar todos los protocolos de trabajo para dar seguridad a los funcionarios, empleados, médicos, personal de salud, etcétera, pero también asegurarle a los pacientes que venía un paciente que no tenía COVID, no le fuéramos a prender el COVID, etcétera. Entonces, la tercera gran dificultad, aparte de todo ese tema de prepararnos desde el punto de vista técnico, comprar todos los elementos de protección personal, eso fue una rapiña mundial. Las tapabocas N95 que costaban en Colombia el equivalente a 50, 60 centavos de dólar, llegaron a costar 5, 8 y 10 dólares. Pero normalmente entre 6 y 7 dólares, son un horror. O sea, un incremento, y lo mismo el tapabocas normal, que en principio costaba 80 pesos colombianos, que es algo así como en dólares como un 3, 4 centavos de dólar, llegaron a costar 40 centavos de dólar, llegaron a pedir los chinos por un tapabocas y cosas así. Entonces, que tampoco estábamos enfrentados, a pesar de que no había, se subieron. Ventiladores, las mismas simples camas de cirugía, se doblaron el precio, todo se dobló el precio. Tercer gran reto, el tema económico, que hay que prepararse comprando un volumen suficiente, por lo menos, para tener 3 meses de reserva para que nunca fuera a fallar y no tuviéramos una dificultad con ninguno de nuestros funcionarios que no tuvieran los elementos de protección personal. El cuarto tema era las pruebas. En Colombia, las pruebas inicialmente el gobierno las centralizó, y en este tema de la centralización hubo muchas dificultades. Los resultados llegaban en 8 días o se perdían muchas pruebas, etcétera, de tal forma que ese fue un tema mayor. El montaje de un laboratorio de biología molecular para hacer pruebas de COVID no es tan rápido, también nos tomó tiempo, mucho tiempo para validarlo fuera de eso con el gobierno central, etcétera. Entonces era otro reto grande que teníamos que superar, porque si uno tiene el laboratorio para hacer las pruebas PCR, va a tener muchas dificultades en el manejo por la parte logística. Entonces, digamos, todos esos son unos retos que nos enfrentamos. Doctor Guerreros, gracias, doctor Castillo. En el caso de Perú, estos mismos retos, ¿cuáles adicionales? Bueno, yo diría que en el caso de Perú podría suscribir todos los retos que acaba de mencionar el doctor Castillo.
pero adicionalmente el sistema sanitario de Perú lamentablemente tiene una brecha de muchos años en relación a la capacidad de calidad de servicio. Lamentablemente esta se ha visto grandemente superada, especialmente en el nivel público para la creciente demanda de pacientes que requieren atención. Y a pesar de que la identificación rápida del problema, tanto por las autoridades nacionales como locales y los gestores privados, tomaron conocimiento de este tema, la avalancha de esta pandemia en algunos casos nos ha superado. Para nosotros los retos, como bien dice el doctor Castillo, de que nuestras certidumbres médicas se hayan visto remecidas por un virus absolutamente desconocido y que nos ha hecho replantear algunos pilares de la medicina, como por ejemplo que un paciente asintomático con una infección viral pueda ser transmisor de la enfermedad, realmente ha sido dramático. Y más aún que tengamos que dedicar hospitales completos para la atención de estos pacientes con la reorganización de los mismos para que la mayoría de nuestras camas se conviertan en unidades de críticos respiratorios o en unidades de intermedias o en unidades con ventiladores mecánicos, así como él habla de la disponibilidad de equipos de protección personal, también una gran dificultad para la adquisición, por ejemplo, de ventiladores mecánicos o de equipos de ventilación no invasiva o equipos de administración de alto flujo de oxígeno. Eso por un lado. Y por otro lado, también el recurso humano especializado para el manejo de estas patologías y de estos equipos es un desafío mayor, al que uno podría también sumarle el propio desconocimiento del personal, el miedo, dado de que, como bien dice el doctor Castillo, el equipo asistencial de primera línea que en todo el mundo se ha visto afectado en proporciones diferentes, probablemente en algunos países más que en otros, a nosotros también nos ha tocado, ¿no? En el Perú hay más de 40 médicos que han perdido la vida en esta lucha. Entonces, esos desafíos han sido tremendos. Por otro lado, hay una carga también importante de pacientes con patologías crónicas que son reagudizables y también con nuevas emergencias, no necesariamente COVID, que no pueden ser descuidadas, ¿no? Pacientes oncológicos que requieren tratamientos regulares, como quimioterapias, gestantes, especialmente gestantes de alto riesgo en el tercer trimestre. ¿Cómo abandonar a esos pacientes? ¿Cómo dejar de tratarlos? ¿Cómo encontrar nuevas medidas para seguir al paciente, para que el paciente encuentre la posibilidad de ser atendido sin el riesgo de tener que exponerse más a una infección que puede ser devastadora y catastrófica? Creo que esos desafíos y más en regiones como la nuestra, especialmente y zonas especialmente como las del Perú, donde las brechas de la atención sanitaria son muy altas. Esos desafíos. Perdón, doctor, aquí también en Colombia tenemos esas brechas. Es decir, yo las conozco, pero conociendo la realidad colombiana, chilena y peruana, te podría decir que los que estamos aquí en tercer puesto seguro somos los peruanos, ni los colombianos ni los chilenos. Ustedes mencionan, voy a hacer un recapitular antes de darle la palabra a Andrés, desconocimiento de las personas, el doctor Castillo lo mencionaba como ignorancia, no solo de la población en general, sino también el desconocimiento de los equipos de salud del personal frente al virus. Obviamente 2 meses nos ha dado chance de aprender un poco más, pero hay desconocimiento, hay incertidumbre, hay miedo. Ese es un elemento que es humano y siempre lo menciono en estos casos. Claramente, el tener que afrontar al establecimiento de protocolos, de organizar nuevos flujos de trabajo, de reorganizar lo que teníamos y ampliarnos y demás en nuevas formas de hacer lo que veníamos haciendo,
o de poder recibir esta avalancha o este tsunami que se menciona. Ahí es un segundo desafío, este tema de los flujos de trabajo. Los costos de los insumos, obviamente ha sido todo el costo y la disponibilidad. Creo que ambas cosas tienen que ver. Claro, la posibilidad de realizar pruebas, de ampliar las capacidades y demás. Las respuestas de los sistemas de salud, porque creo que esto también nos ha mostrado la importancia del trabajo intersectorial. Y las capacidades de los gobiernos, las políticas, ambos mencionaron eso. Claro, el recurso humano, la suficiencia, la disponibilidad y los factores humanos del recurso humano para afrontar el tema. Aquí en Colombia en los últimos días se ha discutido mucho que el problema no es solamente de ventiladores. O sea, podemos traer muchos ventiladores y tener muchas camas, pero una unidad de cuidado intensivo es mucho más que eso. Y obviamente los desafíos de cómo lograr mantener y dar continuidad a la atención. Entonces ya hablamos de algunos temas que tienen que ver con seguridad, pero continuidad de la atención en los pacientes que tienen otras comorbilidades. La vida sigue y hay otras enfermedades y el ciclo natural, pues hay que ver cómo se prestan esos servicios de salud. Andrés, ¿algo más para sumarle a este panorama? No, básicamente creo que está muy bien resumido. Hay muchos retos que la industria, pues que el sector hospitalario ha afrontado con esta crisis y yo creo que las crisis también muchas veces despiertan las falencias que pues todos debemos tener. Uno, pues como mencionaba, más de la parte del paciente, también de la parte del entorno hospitalario como tal. Y uno de los temas que tú comentabas es cómo la tecnología o qué papel puede tener la tecnología en este contexto, donde los sistemas hospitalarios han estado estresados en algunos países, necesitamos mayor cantidad de camas, mayor eficiencia en las operaciones. Y es ahí donde, por ejemplo, procesos como la comunicación dentro de los profesionales hospitalarios toma una relevancia clave. Algunos hospitales y algunos sistemas de salud en la región vienen ampliando sus camas con instalaciones temporales, por ejemplo, donde estas instalaciones temporales, cuando no hay un proceso eficiente organizado entre los profesionales de la salud, pues se pueden generar estos peligros o estas inseguridades que en el entorno hospitalario pues no nos podemos dar. Lo otro es también con respecto a la información, al manejo de los flujos de información entre los diferentes profesionales. Es muy importante ver que no solamente el contacto, o sea, el contacto entre los diferentes profesionales con la información se debe dar en ciertos lugares, como digamos, no sé, en la atención en enfermería o en ese tipo de cosas, sino que en el día a día de la normalidad de un hospital, pues hay demasiada información corriendo por todos lados, en las camas, en los restaurantes, con los médicos, con los especialistas, con todo. Y es uno de los retos principales en entornos de crisis y de congestión hospitalaria, el poder manejar esta información de una manera segura y precisa, garantizando el proceso para el paciente. Entonces, entendiendo que la pandemia también nos tomó, inclusive a nosotros también, pues con 2 meses de anticipación, pero 2 meses es poco tiempo para todos los cambios que se tuvieron que hacer. Y es ahí donde la tecnología también juega un papel clave en cómo organizar toda esta información, cómo generar proceso más eficiente dentro del entorno hospitalario. Claro, tú lo mencionas y nos están preguntando a Sandra Valderrama, Alejandra Cordero, hay preguntas relacionadas y quisiera preguntarle al doctor Alfredo y al doctor Castillo, en sus organizaciones, ¿cómo la tecnología ha aportado a este momento? Hay una pregunta de Sandra Valderrama diciendo sobre los pacientes que ya vienen con otras, cómo se están haciendo cargo de los pacientes, no solo los COVID, sino los demás pacientes que mencionaba el doctor Guerrero. Y también hay una pregunta sobre, bueno, pacientes crónicos, listas de espera y demás. ¿Cómo la tecnología está aportando eso? Y ahora retomamos el tema de flujos de información y flujos de trabajo, que me parece fundamental cuando hablamos de seguridad. Bueno, dos cosas. La tecnología, yo creo que lo que nos íbamos a demorar de pronto una década en dar ese salto tecnológico, el COVID ahí hizo un milagro. Introducir la telemedicina, que llevo mucho tiempo trabajando en esto, no ha sido fácil. El paciente, el médico sobre todo, era el más reacio a hacer consulta con sus pacientes a través de telemedicina. Entonces,
y muchas otras cosas más. Lo que no hemos podido hacer en una década, lo hizo el COVID en 8 días. En 8 días, todos los médicos de nuestra institución estaban pidiendo que por favor montáramos telemedicina, pero como ya tenemos la plataforma, fue muy fácil implementarla. Estamos haciendo un porcentaje, casi el 50% de nuestras consultas por telemedicina. O sea, todos los que son controles, telemedicina esencialmente cuando no requieren hacer un específico que venga que también yo el tema es que veníamos trabajando en HIMSS para acreditarlo. Estamos a mes y medio de que viniera la visita para certificarnos en HIMSS 6. Entonces veníamos trabajando en todo este tema de innovación tecnológica, de mejorar considerablemente y madurar todo el proceso tecnológico de la institución. Eso también fue muy importante, y la oficina basada en valor. Digamos, veníamos haciendo ciertos trabajos previos que coincidieron, cuando llegó el COVID, la pandemia, pues nos ha venido facilitando y mejorando mucho los procesos. De tal forma que la tecnología es hoy y se va a quedar. Se va a quedar de aquí en adelante, las cosas cambiaron. El mismo gobierno nacional aceleró y modificó muchas de las reglamentaciones que tenía para telemedicina. Antes era médico a médico, siempre tenía que haber uno en el otro el computador para transmitirle los temas al paciente. No, ya médico-paciente directamente, que era lo lógico, se implementó, se validó el gobierno nacional y hoy es la rutina diaria. Inicialmente mucha gente en la ciudad comenzó por la simple llamada telefónica, ni siquiera una videoconferencia con todas las normas de la ley historia clínica que quede registrada, sino era inicialmente porque era la ciudad. Muchos otros ya con la plataforma, también con la plataforma de historia clínica dispuesta para el fin. De tal forma que la tecnología ha sido importante, va a llegar desde el punto de vista de comunicaciones con los pacientes. Y en el caso de Perú, doctor, ¿cómo la tecnología? Sí, bueno, nosotros también creo que, a ver, el primer milagro, como dice el doctor Castillo, es efectivamente que el gobierno haya cambiado la ley en una semana, la ley. O sea, de una ley igual, exactamente igual, que hacía de que las consultas tuvieran a ambos lados. Su médico hoy día la cambió completamente y la facilitó enormemente. Ese es el primer milagro, digamos. Y el segundo milagro es efectivamente que el rechazo por parte de algunos colegas que antes no creían en esto se cayó, en absoluto se cayó. Y el tercero es de que los propios pacientes comenzaron a reclamar tener atención de este tipo. Y creo que la tecnología, como bien dice el doctor Castillo, ha llegado para quedarse. Todavía nosotros no tenemos la suerte de utilizarla de manera completa, o sea, por ejemplo, de incorporar chats o incorporar la conversación o la entrevista en la consulta al propio registro electrónico, que son mecanismos que ya existen, que ya la tecnología puede disponer de eso. Creo que también la productividad del propio médico, la productividad de los gestores se ve muy incrementada por plataformas como esta que estamos utilizando en este momento. Yo antes podía darme el lujo de tener momentos libres en el día. Hoy día estoy prácticamente desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche conectado, y me pueden organizar un webinar a las 7 o a las 11 de la noche y no tengo manera de escaparme, ¿no? Eso ha sido de alguna forma una facilidad. La tecnología de la información también hoy permite cierta cercanía a los propios pacientes que ya de hecho habían descubierto con los médicos que podían encontrar algunas consultas a través del WhatsApp que no eran necesariamente soportadas, digo, financieramente, pero que los médicos estábamos acostumbrados a atender a los mismos. Y ahora todo este sistema nuevo de traqueo de los pacientes, que es probablemente la herramienta más importante que tenemos hoy para poder controlar la pandemia y asegurar aislamiento, confinamiento e identificación precoz de pacientes, que a partir de la experiencia de Singapur, China y ahora en Europa puede resultar siendo extraordinariamente importante, que tiene sus bemoles, ¿no? Estos bemoles de que puede utilizarse la información con otros fines, pero que entiendo que hoy, por ejemplo,
Google y Apple van a encontrar intercambio de su sistema para que la gente pueda ser seguida a través del GPS por sistemas descentralizados. Eso creo que va a ser bastante importante. Nosotros acá en la clínica lo que hemos hecho es crear una unidad de tracking y lo que hemos incorporado es un sistema electrónico de seguimiento, una ficha de identificación precoz para aquellos pacientes que resultan siendo sospechosos, que son dados de alta, y podamos hacer un seguimiento más estricto de ellos. Yo creo que la tecnología ha llegado para quedarse, nos ha cambiado la vida. El COVID ha sido un acelerador importantísimo para eso, y desde ese punto de vista me parece que hay muchísimas cosas más que podemos hacer para facilitar a los pacientes, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos creado una aplicación, se llama lo voy a hacer propaganda, se llama Salva, es una aplicación gratuita, donde ustedes van a poder encontrar, que está dirigida fundamentalmente a pacientes y para resolverles cosas de su día a día. Los pacientes, por ejemplo, que tienen un paciente positivo en su casa, no saben cómo manejar la ropa del paciente, su propia ropa, o cómo limpiar las cosas que van a tener en el cuarto, o qué cuidados el cuidador. Temas de ese tipo en una app que ni siquiera necesita conexión, solo para la descarga es bien útil y súper importante. Bueno, mencionan ustedes gran cantidad de elementos y antes voy a hacerle a Andrés una pregunta difícil. Pero antes de eso no quiero dejar perder varias cosas. No, a ustedes también voy a regresar con algunos puntos que ustedes mencionaron, pero tiene que ver con, el doctor Castillo mencionaba, en razón a la ignorancia o la falta de conocimiento, la misma ansiedad ha hecho que podamos fácilmente apropiar tecnologías, modelos, procesos, formas de atención como la telemedicina, por poner un ejemplo, que antes no estaban en la lógica de cómo funcionábamos o se suponía que debíamos funcionar en la atención en salud. Claro, eso es algo positivo y ustedes los dos lo han mencionado, llegó para quedarse, tendremos ahí unos desafíos que tienen que ver, hay varias preguntas o comentarios sobre el tema de telemedicina, eso da para todo otro webinar específico a hablar en función del tema, pero creo que ahí hay unos desafíos de seguridad y continuidad importantes también cuando hablamos de telemedicina. Digamos, ese es un contexto que no quería dejar perder. Ustedes mencionan elementos como la importancia de la productividad del talento humano y los flujos. Claro, teóricamente somos más productivos, pero también podremos estar haciendo, no sé si lo estamos haciendo bien o no, el trabajo. Quiero retomar un poco sobre flujos de información, identificación de pacientes. Me gustaría de pronto, Andrés, que tú me menciones algo sobre eso, qué aportes puede tener la tecnología en esos dos temas. Antes de que yo vuelva a preguntarle al doctor Castillo sobre la oficina basada en valor, no me voy sin saber qué es la oficina basada en valor, y de preguntarle también despuesito al doctor Guerreros sobre el tema de la unidad de tracking. Un poco más quiero saber de eso, pero voy primero contigo, Andrés. Flujos de información, identificación de pacientes, la tecnología hoy en estas circunstancias respecto a esas dos situaciones que se afrontan en la atención en salud desde tu perspectiva, ¿cómo aporta? Claro que sí, Sandra. Mira, básicamente los doctores tocaron un tema muy importante y es que la productividad del personal médico es bastante relevante en entornos de crisis y muchas veces esa productividad o gran parte del tiempo del profesional, por ejemplo, de primera línea de los médicos está diligenciando o llenando ciertos documentos administrativos que, por ejemplo, en un entorno en el que se trabaja de manera remota, como puede ser la telemedicina, o como pueden ser otro tipo de atención como la atención domiciliaria, pues hay retos importantes en términos del manejo de flujo de la información. Para esto la tecnología trabaja y es una tendencia a nivel del entorno médico que es la tecnología cloud, por ejemplo, la cual permite la integración de diferentes bases de información en tiempo real para toma de decisiones estratégicas. Y es ahí donde, por ejemplo, el cómputo móvil o la computación móvil puede ser un aliado en términos de poder mejorar ese flujo de trabajo para los profesionales de la salud. ¿Y qué hace qué hace la tecnología de cómputo móvil en ellos? Básicamente les permite
integrar la información en el momento en que se genera. Si yo estoy tomando, por ejemplo, un diagnóstico en este momento de una persona, puedo incluirlo en un sistema de manera inmediata y ese sistema puede en tiempo real poder darle al hospital o al entorno hospitalario una información, digamos, predictiva o analítica para que puedan tomar decisiones de manera rápida. El otro aspecto, y lo mencionaba el doctor Guerreros, también era la historia clínica electrónica. Es una tendencia que va a llegar a ser un must, va a llegar a ser permeada por toda la región. Hay unos países en Latinoamérica que están un poco más avanzados en legislación con respecto a otros, pero es algo que va a llegar definitivamente a toda la región. ¿Y qué beneficios va a tener en términos en términos tecnológicos? Poder adaptar las necesidades de manera más rápida de una población que se atiende en un hospital a lo que se necesita. Y ahí también hay un reto de la perspectiva de los hospitales en la primera línea, sobre todo con el personal de enfermería, el personal médico, para poder entregar esa información de manera adecuada, para poder capturar esa información, digamos, con términos de reducción de papel. Por ejemplo, entre menos planillas se llenen, mejor. Pueden haber errores médicos causados por el tipo de letra que se utilizó, que tal vez no lo entiende el otro profesional que está trabajando ese paciente. Ese tipo de circunstancias que son de la vida diaria de los hospitales, pues tienden a ser eliminadas con este tipo de tecnología de cómputo móvil y de entrada de datos de manera rápida. Lo otro que mencionabas era sobre la identificación del paciente. Una correcta identificación en el momento del ingreso va a permitir que se disminuyan esos errores médicos que, por ejemplo, en Colombia en el 2017 hubo 180.000 muertes asociadas a errores médicos. Entonces, pues es un dato muy importante, es un dato que también vigilan mucho los hospitales desde la perspectiva no solamente legal, sino de reputación también. Cuando hay negligencia médica, pues un hospital queda muy golpeado con esto. Y es el proceso de identificación de pacientes es clave en donde hay diferentes soluciones. Por ejemplo, en Zebra tenemos una análoga y una digital basado en brazaletes que no se borra la información del paciente y que tienen unos códigos de barras que permiten hacerle tracking en diferentes momentos o permiten hacer la entrada de la información en el momento en que se suministra un medicamento, qué hora, quién lo hizo, cómo lo hizo, con tecnología de cómputo móvil. Entonces, básicamente resumiendo, te puedo dar esa perspectiva en términos de lo que me estás preguntando. Claro, mencionas dos cosas y tienen que ver con el tema también de la telemedicina. Vuelvo al doctor Castillo, ahí le voy a hacer dos preguntas, doctor, y es que ustedes que tienen un avance muy importante en los temas de la telemedicina, o sea, no solamente significa atender pacientes que estaban en zonas dispersas, un poco era el concepto inicial de la telemedicina, es para los que están por allá muy lejos, lejos de las ciudades, o sea, esta situación nos plantea el hecho de que tal vez deberíamos pensar que la telesalud tiene que ver con la atención de personas a través de estos mecanismos que no necesariamente tienen que ser los que estén más lejos, porque los que están más lejos en Colombia es donde no hay internet. Entonces, donde no es posible hacer esto porque no hay conectividad. Pero además de eso, el tema de la información, del cómputo móvil, de la información en la nube, ha permitido que algunas instituciones puedan hoy estar más avanzadas o no. Yo he encontrado, a lo que tú mencionabas, Andrés, sobre los desarrollos de historia clínica, digamos, de los registros electrónicos, no solo historia clínica, sino registros electrónicos relacionados a la atención en salud. Las instituciones que tenían ya montada la información en la nube pudieron pasar a empezar a hacer consulta virtual o telellamada, si no era imposible. O sea, había quien decía, bueno, ¿yo cómo lo voy a hacer? O sea, claramente la información y tener la información en la nube y poder captar la información en diferentes momentos de la atención al pie de cama o cuando el paciente está en la casa, no sé si a eso se refiere el tema del tracking, ahí hay varios temas, pero vuelvo al asunto, a la pregunta del doctor Castillo, que le iba a hacer al doctor Castillo, antes de que me cuente qué es la oficina basada en valor. Tengo que aprender hoy. En el trabajo que ustedes vienen haciendo, doctor, cómo la tecnología, más allá de la telesalud, este proceso de poder tener datos, hacer tracking, poder captar lo que pasa en un momento en el hospital o en la casa del paciente y tener esa información. ¿Ustedes qué avances tienen, qué experiencias tienen sobre eso? Y también me cuenta qué es la oficina basada en valor, por favor.
Listo. Nosotros migramos el año pasado a un concepto que era la telemedicina tradicional al concepto del hospital virtual. Estamos arrancando en eso. Nombramos a una persona con amplia experiencia en el tema y que le gusta el tema, el doctor Jaime Calderón, nuestro cirujano cardíaco colega. Y el concepto del hospital virtual, pues es, digamos, el nivel máximo de telesalud, que es básicamente todo lo que tiene que ver con hospitalización en casa, que puede casi llegar hasta tener una unidad de COVID intermedio en la casa. Y en muchas otras cosas más. Entonces, digamos, ahí vamos avanzando. Nosotros tenemos hace 19 años historia clínica electrónica. Tal vez fuimos de los primeros en Colombia y en América Latina. Y como les contaba ahorita, estamos preparándonos para la certificación HIMSS. Esperamos que una vez se levante esas restricciones de viajes y pase un poquito el miedo, porque el otro problema que hablábamos es el temor, es el pánico que tiene toda la población a esta pandemia, donde a veces es un pánico exagerado también. Hay que tener prudencia en el vivir diario, porque nos toca convivir con el COVID por los próximos años. No, ya está seguro que antes de un año y medio no vamos a tener una vacuna que sea confiable, que sea comercialmente disponible para que pueda usarse para la humanidad. Entonces, desde ese punto de vista, nos toca aprender, y aprender a vivir con la pandemia es básicamente seguir unas reglas muy básicas de comportamiento humano. Y esas las conocemos todos, que es lo que yo todos los días voy al noticiero de la televisión regional a hablar de este tema, y todos los días me pregunta la gente lo mismo. Todos los días es un espacio abierto para que la gente haga preguntas. Llama médico en casa, llevo haciéndolo ya varios meses, diciéndole, vea, esto es grave, cuidémonos, etc. Y lo otro que ha permitido la pandemia en nuestra región es el trabajo colaborativo entre los hospitales, el sector salud y el gobierno. Yo creo que nunca antes en la historia de nuestra región habíamos trabajado juntos con el gobierno, con la Secretaría de Salud, con los epidemiólogos de la Secretaría, de las 4 ciudades del área metropolitana, con el gobierno estatal, departamental en Colombia, de una forma que hicimos toda una alianza con el sector privado, Cámara de Comercio, gremios, Pro Santander, que es la entidad que promueve el desarrollo de la región, con las universidades. Ahí nos metimos todos en este paseo a ver cómo lográbamos que la pandemia no nos llegara en un momento dado tan avasalladora. Y esto hicimos un trabajo muy grande. Todos los epidemiólogos de la ciudad se unieron también, un grupo de unos 25 epidemiólogos que conforman un equipo asesorando al gobierno, de tal forma que los datos que tenemos en nuestra región de presencia de COVID son muy bajitos, aunque con la apertura se nos ha subido, pero todavía está controlado. Cada paciente positivo, en promedio hay 40 contactos que se le están siguiendo por parte de las autoridades, etcétera, con seguimiento diario, con métodos electrónicos, etcétera. De tal forma que nunca antes en la historia de nuestra región habíamos trabajado en forma conjunta, porque el sector privado, pues de alguna forma, no podemos decir despreciamos, pero no valorábamos el trabajo del sector público. Y lo mismo, igual, las EPS y la IPS tampoco trabajamos en compañía. Y esto resulta que para enfrentar esto nos tocó sentarnos a todos, trabajar en conjunto. EPS, IPS, gobierno, Cámara de Comercio, sector privado. Y esto ha sido con unos resultados realmente buenos y con una comunicación permanente con la comunidad. Yo creo que eso es de los aprendizajes enormes que hemos tenido en la región de ciudades. Yo creo que sí, ese es uno de los grandes aprendizajes. Y en 2 palabras, en 2 frases, ¿qué es la oficina basada en valor? Bueno, la oficina basada en valores es un concepto nuevo que tiene el mundo, comenzó ya hace unos 10 años, en el cual se crea una área dentro de los hospitales que se encarga de hacer un análisis, y se compone de muchas cosas, de qué no agrega valor para la atención de un paciente para eliminarlo. Se supone que el 30 al 40% de las actividades que hacemos los médicos, tanto en la consulta como en el hospital, procedimientos, etcétera, no agregan valor. Y hay entre un 10 y un 15% de esas actividades
que no solo no agregan valor, sino agregan daño. Eso está escrito en la literatura en el mundo. Eso está muy definido. Entonces, esta oficina se encarga a través de varias áreas, donde está todo el área de Data Analysis, Business Intelligence, Big Data. Eso es básicamente un manejo de Big Data con toda esa área. Todo el área de Economía en Salud, integrada a la misma oficina. Todo el área de gestión, digamos, de mejora de la gestión en salud, con una oficina, con unas personas expertas, epidemiólogos, expertos auditores, y una fortaleza muy grande en auditoría, en perseguir esto, no venir a hacer otras cosas diferentes, sino en mirar cómo mejoramos los procesos, cómo eliminamos lo que no sirve y cómo dejamos. Todo esto está basado tanto en guías clínicas para todo. Estamos en el proceso de construcción. Lo primero que hicimos este año con la pandemia es construir las guías y las vías clínicas del COVID y ponerles valores, ponerles precios, también para poder controlar el costo de ellas mismas. O sea que voy a volverlo a invitar a usted para que hagamos un espacio específico y hablemos de cómo se hace la articulación en esa unidad de gestión, porque creo que aquí el público me va a quedar antojado del tema. Yo quedo súper antojada. No le digo que lo voy a ir a visitar porque no se puede. Cuando se pueda voy y lo visito, pero creo que ahí hay mucho para aportar a este tema de mejoramiento y de calidad en salud. Gracias, doctor Castillo. Por supuesto. Doctor Guerreros, este tema, y lo mencionaba usted ahora en el detrás de cámaras, en el caso de Perú, los números de los pacientes y digamos, un poco esa avalancha que mencionaban ustedes en el contexto, ya está llegado, ¿cierto? Y empieza a saturar, no sé si la palabra adecuada sea saturar o a tener niveles de ocupación muy grandes en las instituciones. Aquí afrontamos un tema y es el de las cargas de trabajo para los equipos de salud. El cansancio y nuestros equipos de salud y las cargas también desde el punto de vista administrativo, porque es que además de toda la atención, todo el tema asistencial, sigue estando la parte administrativa. Hay que facturar, hay que hacer las cuentas médicas, bueno, siguen allí una cantidad de procesos administrativos que le ponen carga, o sea, es el funcionamiento. No sé, sobre esos dos aspectos relacionados con flujos de trabajo y cargas en general, ¿cómo están ustedes afrontando y sobrellevando esa situación? Bueno, y a lo que tú dices, adicionalmente hay que sumar de que el personal, tanto administrativo como asistencial, no está exento de tener COVID y cuyos contactos además tienen que entrar también en confinamiento una vez que son detectados. Entonces, el riesgo es muy alto y la posibilidad que tengas unidades que se te cierren es muy alta también. Entonces, lo que nosotros hemos intentado es darle agilidad a procesos que, como dice el doctor Castillo, eran más bien desperdicio, para poder hacer mucho más fluida la atención, tratando de virtualizar todo lo virtualizable, ¿no? De hecho, ya nosotros teníamos una pequeña experiencia de médico que lo llamamos médico virtual, y tuvimos que alinearnos también con las aseguradoras que estos procesos tuvieran un adelgazamiento, digamos, de todas aquellas cosas que eran desperdicio. Los equipos hemos tenido que hacerlos rotativos para justamente tratar de evitar este tema de tener que cerrar unidades. Hemos hecho una serie de disposiciones para que nuestro personal tenga la menor posibilidad de dejar de funcionar, ¿no? Por ejemplo, tener movilidades de sus hogares a la clínica, tener ambientes de alimentación diferenciados, tener controles a través de pruebas de manera regular. Esas han sido algunas de las actividades que hemos realizado para que en lo posible, nuestro personal y nuestros flujos y nuestros procesos respondan a esta avalancha, como dices tú, que hemos recibido fundamentalmente de pacientes que tienen la sospecha o este problema. Y además al grupo que no lo tiene, que estaban dentro de estas personas de riesgo y que necesitaban continuidad en la atención. En general, eso es más o menos lo que hicimos.
Ok. Andrés, ¿quieres mencionar algo en este contexto? ¿O te hago la pregunta difícil? Bueno, vamos adelante con la pregunta difícil. No, cuéntame una cosa. Escuchando a los doctores, me surge una inquietud y es, desde el punto de vista de tendencias tecnológicas, eh, ¿qué tendencias hay que puedan considerar los gerentes, los líderes de instituciones de salud? Tenemos más de 170 personas conectadas en vivo en este momento de diferentes lugares de América Latina, en aseguradores, prestadores, clínicas, hospitales. ¿Qué tendencias tecnológicas pueden ellos considerar para que apoyen, que faciliten, que mejoren estos temas relacionados con cargas, flujos? O sea, mi pregunta es muy sencilla. ¿Cómo desde la tecnología podemos hacerle la vida más sencilla a nuestros médicos, a las líneas de frente y a las instituciones para que estén más preocupados en eso y no en ese detrás de cámaras y esas cosas que no agregan valor? ¿Qué me puedes tú contar? Y que yo sé que ustedes deben tener experiencias en el tema en la región. Si puedes compartirnos Eh, alguna. Bueno, Sandra, pues mira, básicamente una estadística que quiero compartir de inicio es que una enfermera recorre 12 kilómetros al día en un entorno hospitalario y hace más de 960 actividades. Eso significa que casi que en un día, o sea, en 24 horas de atención, se pueden generar más o menos una actividad cada 90 segundos en el personal de enfermería en los diferentes turnos. Entonces, pues realmente es un entorno que es bastante congestionado en términos de las actividades que generan, pero también hay un reto muy importante en ellos y es cómo se hace o cómo se reduce la mayor parte de la carga administrativa para que lo que mencionaba el doctor Castillo, pues sea importante, cómo generar valor en cada una de las actividades que se hacen en un entorno hospitalario. Y para eso, pues, una de las tendencias más importantes es la integración de la información. Se habla en el entorno médico, se habla mucho del Internet de las cosas desde el punto de vista médico, la analítica predictiva, los modelos, digamos, de analítica asociados a aprendizaje automático, que es a lo que se está hablando, digamos, en el entorno médico bastante para prevención de enfermedades, para reducción de errores, pero también es muy importante entender cómo estamos capturando la información. Cómo capturamos la información desde la perspectiva física, desde el momento de la atención, cómo hacemos que la enfermera pueda entregar información en tiempo real con un dispositivo, por ejemplo, de cómputo móvil o con un escáner que lea un código de barras y que ya toda la información pase al sistema y que no necesariamente se tenga que llenar varias planillas, que es un proceso que todavía es muy común en la región. Una de las tendencias es esa virtualización y ese manejo de la información en tiempo real. ¿Para qué? Para que otros procesos, otras tendencias, como lo es la analítica predictiva o el aprendizaje automático, puedan ser realmente importantes. Porque si yo entro información que no es adecuada, pues el algoritmo va a aprender información que no es adecuada. Entonces, ese es uno de los temas en términos tecnológicos que se vienen manejando bastante en términos de salud. Lo otro es cómo integro los diferentes procesos, porque cuando ya tengo digamos, una integración de la atención médica, vienen procesos de back office que son muy importantes también para las entidades hospitalarias como es la facturación, por ejemplo. Si algún tema se me queda sin facturar, si algún proceso, alguna dosis que le entrega a un paciente se me queda sin facturar o en el listado que debo entregarle a las aseguradoras, pues también puede ser un problema y puede ser una pérdida también para la institución. Luego, uno de los temas importantes también es cómo integro esa atención médica en los diferentes flujos a procesos administrativos. Y lo otro es que en la región hay una tendencia muy importante en términos de la trazabilidad de los medicamentos digamos, de todo el manejo de farmacia intrahospitalaria en términos de cómo hago para generar esa trazabilidad de los insumos médicos que estoy utilizando en un paciente, no solamente para el control de facturación, sino también para la seguridad del mismo. Si yo llego a identificar un lote con alguna restricción, con algún problema, poder tener la trazabilidad para poder reaccionar frente a cualquier situación o a cualquier error médico. Entonces, pues esas tres tendencias que te podría contar con respecto al manejo de información en un entorno hospitalario. Claro, pensándolo, escuchándote y pensándolo,
si tenemos en condiciones normales de la atención de las instituciones, esos eran desafíos. O sea, la aplicación, los errores relacionados con la administración de medicamentos, uno de los principales eventos adversos en el contexto hospitalario, la identificación de pacientes, ahora el tema de cómo aligeramos las cargas para que puedan fluir mejor los equipos de salud, pero pensado en este contexto, además de una situación excepcional o de de la crisis, digamos, llegó la avalancha, pues esos riesgos se exacerban, o sea, allí están Sí, y siguen existiendo. Y claramente, pues, digamos, la tecnología tendría que aportarnos o debe ser la que nos aporte para, para poder impactar. ¿Te lo sí, entiendo bien? yo sumaría uno, sí, sumaría un riesgo al que está expuesto también el personal médico y está relacionado con el manejo de las infecciones dentro de un hospital. O sea, obviamente la cantidad de protocolos de bioseguridad que tenemos ahorita pues ya va a ser mucho más alta que la que teníamos antes por todo el tema del COVID y hay temas que van a seguir adelante. Y uno de los temas, por ejemplo, es la desinfección de dispositivos móviles. Cómo un dispositivo de consumo puede llegar hacer foco de infección en un hospital y muchos hospitales están trabajando en cómo manejar, porque generalmente pues, los dispositivos de consumo son los dispositivos del personal médico y O muchas sea, veces cuando se tú te transa refieres, información. o sea, un dispositivo de consumo es esto, Sí, el mío, ok, un dispositivo personal, un ok. dispositivo personal. Eh, cuando no hay una correcta desinfección de este tipo de dispositivos, pues se genera un foco de contagio dentro de los hospitales. Y uno de los temas relevantes es también cómo las entidades hospitalarias están empezando a controlar eh, el uso de estos dispositivos, entregando otros, precisamente haciendo link con la información que se genera en el entorno diario de un profesional de la salud. No solamente eso, sino que los dispositivos de consumo no están preparados para los protocolos de desinfección que necesita el, el equipo médico. Entonces, hay una recomendación que damos nosotros, digamos, nuestros dispositivos de cómputo móvil permiten esa desinfección. Y una de las recomendaciones que hacemos es limpiar con esos desinfectantes hospitalarios al menos 3 o 4 veces por día un Por día. dispositivo por día para evitar el contagio a través de el contagio de infecciones, no solamente COVID, sino de otras infecciones que también se transmiten con el contacto permanente con este tipo de dispositivos. Entonces, es también la protección al personal. ¿Cómo hago el cumplimiento de esos protocolos de bioseguridad en donde tengo que desinfectar casi que absolutamente todo lo que tiene contacto con un paciente en el entorno médico y cómo lo puedo cumplir también, por ejemplo, en este tipo de dispositivos de apoyo? Para ir cerrando y darle unos minutos a las preguntas a Alejandra, a Ramírez, que nos han hecho varias preguntas. No voy a dejar ir a los doctores sin hacer sus preguntas, no se preocupen. Pero para retomar tu punto, Andrés, y ir acotando el tema de seguridad y continuidad de la atención. Doctor Guerreros, ¿cuáles son los desafíos que tienen ustedes en estos momentos en términos de seguridad del paciente? Eh, o sea, aquí hemos hablado de varias cosas, Andrés menciona temas muy interesantes. ¿Cuáles son esos desafíos que hay en este momento y en las próximas semanas? Ya no hablemos de años, sino meses, en tema de seguridad del paciente para ustedes. ¿Cómo lo ven? Bueno, yo creo que ya de antes de la situación de COVID-19 nos enfrentábamos a poder tener implementado todo el sistema de seguridad del paciente de manera efectiva. Hoy día con COVID-19 tenemos que ser mucho más estrictos, es mucho más duro. Nosotros somos una institución que tiene acreditación Joint Commission y reacreditación Joint Commission y digamos, en el formalismo de la acreditación va muy bien, pero en el reto del día a día, de la implementación de cada una de los parámetros que importan para la seguridad de los pacientes, es mucho más alta, ¿no? El tema, por ejemplo, de la identificación correcta del paciente, del seguimiento del paciente, y a eso me refería, por ejemplo, con la unidad de tracking, de asegurar la continuidad de la atención en el paciente, incluso por fuera de la propia institución, son retos que hoy día tenemos muy altos, ¿no? La aplicación de los correctos en la administración de la medicación,
aplicación de la medicación a tiempo, de manera oportuna, eficaz, el tema de los controles a los familiares, el acceso a la información del que hablaba Andrés. Hoy día muchos pacientes y familiares de pacientes tienen grandes dificultades para el acceso a la información de sus propios pacientes y más aún para, digamos, el control y el acercamiento a los mismos. Las medidas de control se han extremado a tal punto que las propias visitas a pacientes, ni siquiera COVID ya, los no COVID, se han convertido realmente en un tremendo reto, ¿no? Ahí probablemente las tecnologías de la información nos pueden ayudar y nos están ayudando muchísimo porque la experiencia que hemos tenido, por ejemplo, los pacientes que han salido de las unidades de cuidados intensivos o que ya están para salir, cuando comienzan a despertar y a salir de ventilador, el que se puedan conectar a través de una tablet o del propio celular con su familiar es una experiencia dramática y muy bonita, pero esos retos que llevan implícito el tema de seguridad y de continuidad en la atención, yo creo que si ya antes del COVID eran muchísimo más altos, hoy día lo son muchísimo más. Y el impacto que eso tiene en el costo de la atención es también muchísimo más alto. Entonces, hay algunas cosas que vamos a tener que seguir revisando a futuro porque tenemos que encontrarle una solución adecuada, sobre todo para la región, porque me imagino de que para otras realidades puede ser muchísimo más sencillo. No, y además de eso creo que hay un tema de cultura. Doctor Castillo, o sea, estos temas de seguridad de la atención siempre han sido, yo llevo, no sé, 15 años trabajando en esto y todavía uno decía hasta antes del COVID, ¿cómo hacemos para que nos lavemos las manos? Espero que ahora, después de esto, estemos más adheridos al protocolo de lavado de manos, por decir un caso puntual. Pero, ¿cuáles son esos desafíos que hay entonces en materia de seguridad de paciente en una institución, en un grupo de instituciones como las que usted lidera, doctor Castillo, en este nuevo reordenamiento? No lo oigo. Ya, listo. Sí. ¿Ya me oyes? Bueno, el primer reto era, como lo dijimos al principio, era hacer los protocolos. Pero el segundo gran reto es cumplir los protocolos. Y en eso hay que estar insistiendo todos los días. Nosotros tenemos un sistema de videovigilancia por cámara 24 horas al día en el cual podemos ver no solo los pacientes, sino todo el personal de salud. Y aún con eso, sabiendo que están vigilados, la gente no cumple total al 100% de los protocolos. O sea, no usa los elementos de protección personal que vemos todos los días en las noticias. Muchos médicos de todas partes del país quejándose que no los tienen. Pero cuando los tienen tampoco tenemos una adherencia en el 100%. Y aquí, con el COVID y después, tienen que ser del 100%. Porque es que se pega, este bicho se pega muy fácil. Nosotros hemos tenido solamente 3 funcionarios de la organización, 4 funcionarios positivos. Y a partir de eso han salido como unos 60, 70 contactos que han tenido que estar en cuarentena, aislados, con exámenes, pero digamos es una tasa muy bajita. En algunos de ellos no encontramos la causa intrahospitalaria en administrativos y en otros sí encontramos una causa de un médico que no usaba los elementos de protección, a pesar de que en 6 ocasiones le han llamado la atención, que le molestaba el tapabocas, que le daba rinitis, bueno, todas las cosas, y no usaba las gafas. No, es que yo sí lo uso, pero cuando entro a ver el paciente, entonces 6 veces le han llamado la atención. Y entonces, digamos, ese es el gran reto, que todo el mundo use, entienda la necesidad y entienda la importancia de usarlo. Y por el lado del paciente, y también por el lado del paciente, que entendamos que esas vías que se hicieron se cumplan, pero también las rutas. Algo que hicimos nosotros es que uno de los hospitales, el hospital cardiovascular, lo declaramos un hospital no COVID con el gobierno por el alto riesgo que tienen los pacientes de que si les pegaba el COVID se murieran por ser de todos los pacientes de alto riesgo. Y a otro hospital le generamos todas las rutas con un manejo totalmente independiente de la ruta COVID a la ruta no COVID. Como
construido muy amplio, etcétera, pudimos hacer bien esa separación, donde de ingreso tiene una ruta totalmente diferente, donde no se cruza para nada con ni el talento humano que no maneja COVID, ni tampoco con los pacientes que no están con diagnóstico de COVID o de presunción diagnóstica. Entonces, digamos, todo este reto de hacer cumplir esos flujos, de que la cosa funcione bien, ha sido bien interesante, y con las ayudas, obviamente, digitales, electrónicas, todo eso, hemos podido avanzar en el tema. Muchas gracias, doctor Andrés. ¿Algo más que tú puedas aportarnos en el tema de seguimiento de protocolos? Que ese creo que se nos vuelve un gran desafío. Doctor Castillo, perdón. Y tal vez el último tema es romper el pánico que generó el COVID inicialmente en toda la población de trabajadores hospitalarios. Muertos de todo el mundo, no quería ver pacientes inicialmente, pero a la medida que vieron que había los elementos que podían proteger, que estaban las rutas bien diseñadas, las líneas rojas, las líneas negras, etcétera, que podían, ya se tranquilizaron y la gente aprendió a manejar ese tema. Yo creo que ahí se ha roto bastante ese pánico, que era el mismo pánico generalizado de la población, y han venido trabajando con mucho más tranquilidad y satisfacción. Importante. Gracias, doctor. Andrés, ¿algo para mencionar? Sí, básicamente complementando lo que menciona el doctor Castillo, el cumplimiento de los protocolos y el reto de la trazabilidad de los mismos, pues es algo muy importante en las instituciones de la región. De hecho, por ejemplo, focos de contagio como puede ser la ropa hospitalaria, el manejo de esta ropa, pues se puede convertir en uno de los retos en términos de control de infecciones dentro de un hospital. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de un sanatorio en Argentina, el Sanatorio Fino Quieto, que hace tracking de su ropa de lavandería con tecnología de radiofrecuencia, con tecnología RFID. Entonces ellos saben exactamente si, por ejemplo, un médico salió con bata de la institución, inmediatamente se genera una alarma para el personal de vigilancia para quitarle esta ropa. Y no solamente eso, sino también en conjunto con la lavandería saben en qué parte del proceso del lavado de desinfección está una prenda de ropa en este momento. Entonces, eso es algo muy productivo, no solamente, digamos, es una aplicación para lavandería, pero puede ser una aplicación para varias o varios procesos de control dentro de un hospital. Y eso es no solamente buscando la mejora o la mejora o la seguridad del paciente, sino también la seguridad del propio personal médico, que muchas veces pues se ve expuesto y lo vemos en nuestro día a día, en las noticias, cuando ven que personas ignorantes van contra el propio personal de salud por tener un uniforme. Eso claramente en el entorno de salud es clave, que protocolo de bioseguridad es que el uniforme que utilizan en el hospital no lo van a utilizar en la calle. Entonces, pero son cosas que al común, la gente del común no las ve, que están incluidas dentro de los protocolos, pero que de cierta manera también generan como esa trazabilidad que es muy importante de tener en este manejo, digamos, y más aún después del COVID. Muy interesante. Voy a hacer dos preguntas del público, quitarles a ustedes 5 minutos de tiempo, doctores y Andrés, y es, Alejandra nos pregunta, dicen, ¿han podido levantar o tienen desarrollar estrategias en coordinación con tanto desde el ámbito hospitalario como la atención primaria? Es decir, han desarrollado en sus instituciones estrategias de ese tipo que permitan tanto para asistir a los casos que son dados de alta por COVID como de otras patologías, si hay algún remodelamiento de la oferta de servicios en lo que están afrontando en sus contextos y en ambos países sobre el tema. Doctor Guerrero. Sí, dos iniciativas, diría yo. Nosotros somos una organización que tiene, además de las clínicas tradicionales, tiene unidades que se llaman unidades médicas de negocio, que incluyen a dos grupos. Una es unidades médicas empresariales, es decir, nosotros tenemos puestos médicos en 100 empresas acá en el Perú, minas, por ejemplo, ¿no? Donde hay, dependiendo de la complejidad y los niveles de estas empresas, médicos de atención primaria, incluso a veces otro tipo de médicos, donde hemos integrado protocolos de atención y tenemos un sistema hoy día de seguimiento con ellos. Y el otro grupo es el grupo de médicos que van a domicilio, que hacen control por vía
telefónica o ahora también por vía virtual para seguimiento y control de los pacientes que se han integrado a esta unidad que yo te refería, que es una unidad de tracking que tiene como objetivo hacer seguimiento a aquellos pacientes que están dados de alta, a los pacientes que están sospechosos y no se hospitalizaron. Y el tercer parámetro que hemos establecido y que está hoy en pleno desarrollo y que sí es un cambio en nuestra metodología de atención, es que hemos logrado por fin, y esto también es un milagro, como decía el doctor Castillo, del COVID, hemos establecido hospitalización domiciliaria, que yo sé que es un tema bastante bien desarrollado para otros países como Colombia, por ejemplo, pero que acá en el Perú la experiencia ha sido realmente bien pequeñita y que hoy ya la hemos implementado con algunos pacientes de COVID que nos ha ido bastante bien. Eso es lo que hemos hecho. Muy bien. Bueno, y finalmente, hay varias preguntas. Voy a tomar solo una, bueno, Dios mío, hay muchas cosas para preguntar, pero nos preguntan, si en sus instituciones están llevando algunos indicadores de seguridad específicos relacionados con COVID, que puedan mencionar alguno. Esto nos lo pregunta Joana. Sí, bueno, en nuestro caso sí, nosotros tenemos en este momento 300 pacientes dados de alta de hospitalización, a los que les hacemos seguimiento. Tenemos una tasa de mortalidad intrahospitalaria del 4%, que es súper baja. En la unidad de cuidados intensivos, nuestra tasa de mortalidad es 20%. El crecimiento de nuestra unidad de cuidados intensivos ha sido de 120% el número de camas. Tenemos una tasa además, esta unidad de tracking además que hemos creado ha permitido no solamente hacer seguimiento a los pacientes de la clínica, sino también a los cuidadores, ¿no?, que tienen una tasa de contaminación intrahospital, digamos, del 4%. Hemos creado algunos indicadores específicos de seguimiento para pacientes COVID, si esa es la pregunta. Bueno, muy bien. Y para cerrar, tenemos 166 personas conectadas en este momento. ¿Qué mensaje quiere darle cada uno de ustedes a esas personas? ¿Cuáles son no sé si la palabra es adecuada, una orientación o como, hablemos de un consejo, como vengan, en este tema de seguridad y continuidad de la atención, en este nuevo reordenamiento social, tengan en cuenta esto o no descuiden esto? ¿Cuál puede ser ese mensaje concluyente de cada uno de ustedes en su rol gerencial, en la experiencia? Estoy muy agradecida de que me hayan permitido hacerles estas preguntas difíciles. Entonces, me gustaría empezar por Andrés. Andrés, ¿cuál es tu mensaje? Perdón, estaba en mute. Mira, Sandra, básicamente en el entorno médico hay un tema muy importante que no tienen las demás industrias y es el entorno humano. Los indicadores de salud son muy diferentes a los de cualquier empresa porque también está cuántas vidas estoy salvando, ¿no? Y parte del reconocimiento que tiene el sector salud en este momento con el manejo de la pandemia, pues es eso, básicamente, cómo el enfoque ha dejado de ser un poco el dinero y también pues cuántas vidas voy a salvar y cómo voy a proteger a mi población. El mensaje es la tecnología está para apoyar, la tecnología se va a seguir desarrollando y esto va a continuar en la medida de lo posible. Hay muchas tendencias post-COVID que van a seguir, la telemedicina, la medicina remota, la disponibilidad de servicios de personal que no necesariamente llega a todos los lugares y la tecnología pues aporta eso básicamente al personal de la salud, junto con la seguridad, que va a ser muy importante, por lo que mencionaba el doctor Castillo del miedo que tenían los médicos o personal de salud a atender. Entonces, ¿cómo puedo generar alternativas desde el punto de vista tecnológico también para eso? Y bueno, un agradecimiento muy especial desde el punto de vista, yo soy ingeniero, entonces pues un saludo muy grande y un agradecimiento muy especial a todo el personal médico que de verdad está sacando este proyecto o esta crisis adelante y cómo este proceso pues está siendo manejado por ustedes. Entonces pues un gran agradecimiento también para el público y para los doctores que están acá presentes. Gracias, Andrés. Doctora Guerreros, su recomendación, su frase de cierre que no se nos olvide.
Mi frase de cierre es, lávense las manos, mantengan el distanciamiento. Las medidas más sencillas, más comunes y repetitivas son las más eficaces y resultan siendo no solamente las más eficaces para la protección del COVID, sino en general para la protección de la mayoría de enfermedades. Creo que no hay que tener miedo ni temor, pero sí hay que observar y cumplirlas de manera estricta. Yo creo que vamos a estar bien si todos cumplimos eso. Doctor Guerreros, gracias. Y el doctor Víctor Castillo, no lo escucho. Ya. A ver, en principio quiero decirle pues lo que todos sabemos, el COVID llegó para quedarse. Nos toca aprender a manejar y a convivir con el COVID. Nos toca dejar el temor y salir a apoyar la reapertura económica, porque otro problema que tenemos muy grave es que nosotros no nos podemos quedar ni en la era del COVID, ni tampoco cerrados. En la medida que sigamos en cuarentenas o cerrados o quiera la gente volver a la cuarentena, prolongar el sufrimiento y el tema. Así que en esta nueva etapa que vamos a tener todos obligatoriamente, que es la etapa post-COVID, hay que fortalecer mucho más todas las medidas preventivas. No hay terapéuticas, no hay nada diferente al comportamiento social de la población y al cumplimiento de los protocolos. Así que ese es el gran mensaje. Hay que reabrir la economía, hay que poner a funcionar para que la gente tenga con qué ganarse el sustento diario. Las empresas no van a aguantar un tiempo más cerradas. La pérdida de valor para la sociedad con la desaparición de muchos puestos de trabajo es supremamente grave. Eso de pronto es más grave que la misma pandemia. Y por otro lado, esto, la única forma es con comportamiento social y cumpliendo los protocolos que ya lo habló el doctor Guerrero, y pues usar máscaras, lavarse las manos, distanciamiento social. Hay algunos sectores como discotecas, bares, cosas de aglomeraciones o que generen como conciertos. Eso va a tocar esperar de pronto año y medio para que ellos a esa actividad. Así que el COVID llegó para quedarse y ya la misma Organización Mundial de la Salud dice que muy posiblemente va a ser una epidémico estacional. Todos los años vamos a tener nuestro pico, de pronto mucho menos severo, obviamente, pero el COVID. Así como tenemos hoy el N1H1, que desde que llegó se ha quedado en la comunidad y todos los años tenemos pacientes que tenemos que poner en ECMO, etcétera, con N1H1 y también fallecidos. El número de pacientes que fallecen por N1H1 es importante en el país por dengue, por otras cantidades de enfermedades. Así que el COVID va a ser otra más dentro de ese menú. Doctores, para mí ha sido un gusto estar también rodeada el día de hoy de tantos caballeros. Me siento honrada de ser la representación femenina en este conversatorio. Le doy la palabra a mi compañero Franco. Estimados, muchas gracias por participantes y speakers por acompañarnos en este webinar. Les quiero recordar que al cierre de este evento vamos a tener una encuesta y les pido por favor que la respondan. Y también el conversatorio estará grabado y lo vamos a compartir a través de YouTube para que todos aquellos interesados que quieran revivir esta experiencia en lo que hablamos. En nombre de Zebra Technologies, Latam Business Conference y RA Smart Care, quiero agradecer al doctor Víctor Castillo por participar con nosotros, al doctor Alfredo Guerreros, a Sandra Rosso por su moderación y a Andrés Ávila por todo el apoyo. Nos vemos pronto y espero seguir con estas nuevas actividades en conjunto para que podamos debatir sobre estos retos que el COVID no pone tanto en la tecnología y la salud de América Latina. Estén muy bien. Muchas gracias.